La idea de esto es que charlemos entre todos, traer gente de muchas posturas para que cada uno aporte. Obviamente no vamos a poder hablar mucho cada uno, pero la idea es que el que tenga realmente algo contundente para decir, que lo diga, de la temática que vamos a sacar. Eh, yo creo que esto está bueno, o sea, que haya gente de muchas ideas, porque si traemos toda gente que pensamos igual, o sea, terminamos reafirmando un dogma en vez de conseguir ideas nuevas, y creo que el mundo avanza demasiado rápido como para los dogmas, creo que no deberían existir más. Entonces, Claro. hay algo que creo que una verdad absoluta, que creo que coincidimos todos, y ahí es donde aportamos todos para la solución. A ver, la democracia se supone que la gente elige según el beneficio, o sea, según las expectativas y demás, para generar un cambio real en el sistema. Pero ya ha demostrado el sistema que la gente es manipulable. Entonces, si la gente es manipulable, la democracia no Ah, tiene sentido. sí. Entonces, me gustaría que cualquiera aporte qué solución Bueno, real habría a la desde... democracia. Una posición diferente. O qué piensa cada uno que sería realmente la mejor solución. Obviamente estamos intentando decir cosas reales, no cosas utópicas, ¿no? Como, bueno, necesitamos reformar a toda la gente para que la gente sea inteligente y vote bien. Bueno, no existe eso. O sea, una solución real. Igual tampoco existe el que vote bien, porque Por, también es una percepción muy, muy personal. por eso digo, o sea, eso suma a que no funciona el sistema. Ok, para empezar, sería buena idea no llamar a lo que vivimos democracia, ¿sabes? Es claro. ¿Ah? A que eso no sabías. No, 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 Porque sí lo sabía. porque nuestro sistema está basado en el sistema de la Revolución Francesa que se llamó Sistema de República Representativo, más abreviado República. O sea, de que el pueblo, que era en esa época francesa, creo que 4 millones de personas, votaban por representantes por un partido u otro, jacobino, girondino, y estos los representaban. Pero como dices, las personas, el político te puede prometer un mundo y medio y a la final te dará una pata de pollo medio comida y ya está. La verdadera democracia nace en Grecia y es en donde se convoca una asamblea general y es en donde todas las personas deciden sobre su futuro. El problema es que tanto el sistema democrático como el republicano tienen un gran problema y es la gente, la poca capacidad que puede tener una persona al no coincidir con la otra. Porque ¿qué pasaba en Grecia también? En caso de que una persona dijese algo que no le gustaba al resto de la turba que estaba ahí, pues literalmente lo podían matar. Bueno, Ahí, mientras estaba hablando, pues ir y tirarle piedras hasta que muriese. claro, bueno, pero entiendo el punto de cómo se adaptaría eso al hoy. O sea, debería haber, no sé, una manera de destituir al presidente, o sea, eso ya sería suficiente para perfeccionar la democracia. Porque yo no lo veo eso. ¿Qué te quiero decir? A No, ver, no, no, dejar de llamar a que los políticos dejen de ser representantes y empiecen a ser como eran en esa época, que eran cargos. Es decir, no tienen el trabajo de representar al pueblo, sino de complacer al pueblo. Y si no, pues ya, no sé, matarlos y eso. Lo que Es pasa Bueno, lo es que se que, hacía. ¿sabes cuál es el problema que yo se veo con la política? Que yo no veo de qué manera algo o alguien que se financie de manera coactiva va a velar por los intereses de un tercero. bueno, en ese sistema lo explica que ya no necesita financiamiento, porque no hace falta ni campaña electoral, ni hace falta nada. A ver, el tipo que se representa ni siquiera tiene apoyo popular. ¿Por qué? Porque gana el puesto por sorteo. O sea, el primer ministro gana por sorteo dentro de los que Claro. están en el Congreso, que son votados por la gente, o sea, la gente vota a candidatos individuales para que estén en el Congreso, el poder está ahí, y de dentro de eso el primer ministro sale sorteado. Entonces, al salir sorteado, a mí me votó el 50%, o sea, no tiene eso. ¿Y qué pasa? Cuando lo único que puede hacer es promover leyes que el pueblo se las acepta o no. O sea, el poder realmente está en el pueblo, en ese sistema. Pero bueno, es como dice él, después si no se comportaba, lo podían ir a tirar piedrazo. Eso ya no se puede hacer hoy, no Lo que existe. pasa es que, ¿sabes cuál? Mi problema, a ver, yo no creo en la democracia, no, y estoy yendo un poco más allá, es como que yo considero de
A ver, el 51% no necesariamente puede tomar mejores decisiones que el 49%. Bueno, claro, eso es lo que quiero también decir. El sistema que propone el SAC sigue teniendo la misma falencia de lo que hablamos al principio. O sea, que la democracia, que la gente es manipulable. Entonces, tanto en el sistema democrático actual como en ese, sigue estando el mismo problema. O sea, la gente es manipulable y el voto no sirve. Ese no es un discurso un poquitito golpista, ¿no te parece? ¿Por qué? Estoy tratando de buscar una solución a un problema existente. Pero no estamos planteando la ética de la democracia, ¿no? ¿Cómo la ética de la democracia? Por lo que entendí recién, vos estabas diciendo que las personas podían ser manipulables mediante el voto y que gracias a esto estamos teniendo un problema. No. Las personas son manipulables. O sea, ¿qué quiero decir? Que la gente votando no sirve. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te bajan línea, te convencen, te muestran las cosas malas de un gobierno, te muestran las cosas buenas y terminan modificando el voto o generando sensaciones. Si uno lee a Durán Barba se va a dar cuenta que lo que garpa hoy no son las propuestas políticas, sino generar sensaciones en la gente. A ver, en el 2015, ¿qué sensación se generó? La sensación de odio a Cristina. Y el odio fue lo que impulsó a la gente a votar a Macri. Por ejemplo, Lo mismo que En pasó eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. bueno, de Yo Narváez, creo que tanto concentrarnos en que el voto no sirve, mejor concentrémonos en aplicar una ley de medios. Sería mucho más efectivo. Intervención otra vez no me parece la solución. Al contrario, me parece que hoy en día, gracias a la globalización, a la tecnología, de más está decir, en gran medida impulsada por el capitalismo, tenemos la oportunidad de tener diferentes medios que incluso hoy, por ejemplo, YouTube se suele ver en las generaciones nuevas más que la televisión o los medios tradicionales. Esto genera una apertura en la palabra y que se puedan ver las diferentes visiones políticas. Y poco a poco la gente puede ir decidiendo en más o menor medida a quién votar, obviamente siempre dependiendo de lo que escucha, digamos. Para mí el tema de hacer una comparación con respecto a la televisión y a YouTube, estamos en la misma. De hecho, las personas que más consumen YouTube son del mismo páramo sensacionalista amarillista. Vamos a observar que una de las personas, pongo un ejemplo medio boludo, una de las personas que tiene más seguidores, que habla de política entre comillas, porque vive haciendo sensacionalismo, amarillismo, estupideces una tras de la otra, es Danan. O sea, la gente consume y termina consumiendo lo mismo que consume en la televisión, el mismo putería. Entonces, verdaderamente canales informativos no tienen ni la mitad de seguidores que se merecerían porque siguen a canales sensacionalistas. Entonces, no propongamos decir que no, que la mayoría de chicos ahora consume YouTube y por eso es una alternativa a la televisión. No, o sea, terminamos cayendo en lo mismo. sí, No entendemos que los Más medios la terminan censura. siendo todo manipulables. Pero pará, a ver, el marketing también te modifica las expectativas de consumo. La decisión final termina siendo el individuo. No podemos tampoco quitar la responsabilidad de lo que termina diciendo no. pero es que la debilidad del individuo ya la conocemos y existe y no la podemos negar. Lo que queremos hacer es paliarla. Si me permiten citar una parte de Cesarismo Democrático, que habla todo esto, que habla, déjenme buscar el inicio, respecto a todo esto de la democracia, porque hay que recordar algo que parece que se han olvidado. Ciertamente no podemos copiar, que tomando en cuenta que la democracia surgió en Francia y nosotros tenemos nuestra propia sociología. Es decir, quizás uno de los errores ha sido copiar la democracia a la francesa, una democracia a la europea, una democracia a la americana. Quizás ha sido uno de nuestros sistemas. Así lo ¿Y la explica cultura bien te referís? Pardinilla Lance, por ejemplo. A lo que me refiero es que, de cierta manera, en cierto sistema que tenemos, no, que si se llama democracia, que si se llama república representativa, verdaderamente buscarle una solución sería salir de ese sistema. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál sistema? Déjeme buscarle la cita. Eso es respecto al libertador Simón Bolívar. Soy venezolano, déjeme buscarle las citas. Es que es lo que estoy diciendo, por ejemplo, es lo que estoy proponiendo. O sea, o modificamos claro, una y la adaptamos a nosotros, o creamos algo nuevo. Ese es el punto. ¿Quién habló? claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, para así decirlo, constituciones orgánicas. Más o menos esa es la idea que propone Lance. Tenemos un modo de actuar que verdaderamente no podemos copiarle a los políticos, por ejemplo, que es a lo que refiere. Déjeme buscar, lo que pasa es que estoy buscando esta cita
respecto. Para vos, ¿qué significa la ¿Cómo? Constitución? ¿Qué valor tiene para vos la Constitución? De cierta manera es como un papel. Lo que pasa Claro, es que bueno, depende de que si ese papel, lo que hay en ese papel representa la actitud que ha tenido un pueblo alrededor de su historia social. Es decir, si representa y sabe controlar todo lo que significa toda la identidad de la nación. Por ejemplo, tenemos el caso de los llaneros acá en Venezuela, que remontándonos a los inicios, a la independencia y todo esto. Tú no puedes controlar a un llanero mediante las leyes, así decirlo. Lo que está diciendo Hugo es que la Constitución se le está imponiendo a la gente y no es que la Constitución nace de cómo es la gente. No. Por eso justamente, porque, a ver, para mí la Constitución no es más que un papel pintado, y realmente la respuesta que se puede llegar a tener a los individuos dentro de comunidades y dentro de sociedades está más basada en la idiosincrasia y la propia cultura que tienen entre ellos. Entonces, hay una cita interesante respecto a eso, si me permiten. El genio penetrante del Libertador solicitó en su constitución bolivariana, en una monarquía sin corte, someter a una ley, sistematizar un hecho rigurosamente científico, necesario y fatal, como todo fenómeno sociológico, instruyendo su presidente vitalicio con la facultad de elegir su tesoro. La historia de todas las naciones hispanoamericanas en 100 años de turbulencias y autocracia es la comprobación más elocuente del cumplimiento de aquella ley, por encima de todos los preceptos contrarios descritos en las constituciones, y a despecho de ellos, desde la Argentina hasta México, ningún pueblo de América se ha sustraído al cumplimiento de la ley boliviana. Desde Rosas, bajo cuyo despotismo sanguinario se unificó la Gran República del Plata, hasta Porfirio Díaz, que dio a su patria de los años de mayor bienestar y de mayor progreso efectivo que recuerda. Antes de continuar, les recuerdo que este libro fue escrito más o menos en 1919. Así que si encuentran algunas cosas, pueden entender el contexto en el que se dio, que empezó como en el 1903. Continúe. Todas nuestras democracias no han logrado librarse de la anarquía, sino bajo la autoridad de un hombre representativo capaz de imponer su voluntad, de dominar a todos los egoísmos rivales y de ser, en fin, como lo dice García Calderón refiriéndose al general Castillo, el dictador necesario en pueblos que evolucionan hasta la consolidación de la individualidad nacional. ¿A qué hace referencia? Él hace referencia a la teoría del gendarme necesario, aquella figura que, refiriéndonos a personas ciertamente de tendencias autoritarias, logra, o no tan autoritarias, o que pueden considerarse autoritarias, hace referencia a personas que han traído cierta paz a sus naciones, entre comillas. No, esa es la idea que yo sustraigo de ahí. Está bien, pero eso es lo que está diciendo, que trajo paz a través de un autoritarismo que se impuso a los demás egoísmos, es lo que dice. El sistema que quiero proponer es la democracia. O sea, la democracia griega, pero con toques modernos. Es decir, utilizando tanto las redes sociales como la comunicación entre las personas que puede haber hoy en día. Obviamente se intentará esquivar el problema que tenía esa democracia de esa época, que era que las leyes y las decisiones se tardaban años en tomárselas, ya que participaba el pueblo, pero el pueblo que quería ir. O sea, en esa época solo podía participar el pueblo que quería ir. Podían ir los pobres, los ricos, pero no cabían todos, obviamente. Pero ¿cómo es que cabían a la final en la asamblea? Pues iban solamente los que les interesaba, y los que no les interesaba la política, pues no iban. ¿Y cómo resolver el problema de los medios mentirosos? Sencillo, vas a la asamblea y ya sabes de lo que están hablando. Porque no necesitas un C5N que te digan este político es una basura o este político dijo tal cosa. No lo necesitas porque puedes ir a la asamblea perfectamente y ver qué están hablando, saber qué están decidiendo y hasta tomar decisiones sobre los cargos. Porque ya no van a ser políticos, son cargos. Ellos ya no van a tomar decisiones, son cargos. ¿Puedo ir después de él, por favor? Y rápidamente termino. Solamente diría de que con este sistema también las personas podrían decidir no solamente sobre lo que van a hacer, sino que también se evitarían los problemas ideológicos
de los partidos, porque pensemos una cosa, en esa época no había partidos políticos, no había ni izquierda ni derecha, había sencillamente decisiones. Y entre ellos debatían cuál era la mejor decisión. Sí, Así igual, que con esto lo que se intentaría esquivar son las peleas ideológicas y las discusiones entre ideas. Ya está, me callo. Genial, ¿me podés contestar algo? ¿La asamblea que vos te estabas hablando es la asamblea de Grecia? Sí, esa. Te voy a comentar una cosita, una corrección, nada que ver, ¿no? Pero por ahí está bueno, porque vos dijiste que todos podían acceder, y eso es mentira, solo podían acceder los ciudadanos, y los ciudadanos eran los que tenían propiedad, entre ellos las mujeres y los cosas, y las casas, digamos, tipo las propiedades materiales, y después los libres y los hijos de libres, es decir, los esclavos, los pobres, como vos mencionaste, no podían acceder a la asamblea. Una corrección de nada solamente. Claro, perdón, justamente lo que dijo Belén lo iba a decir yo, pero bueno, se adelantó, así que muy bien. Y mira también en parte para enlazar cuando se vino el tema de acá de la participación en base a las asambleas, ¿no? El tema de los medios y etcétera. Y no es tan fácil como decir que el ciudadano participe para que a su vez no importe lo que digan los diarios, porque ahí estamos sacándole la parte de la influencia. O sea, cuando acá se expropió el diario La Prensa, por Perón, que se había tramitado gracias a Cook en el 51, fue un proceso largo. O sea, no es como que se puede hacer de la noche a la mañana y eso el gobierno lo controla así como así, y tampoco hay una gran democracia en base a eso, para que se entienda. También refleja bases autoritaristas de cada gobierno. Sobre los medios, por ejemplo, la cuestión de, a mí me parece que centrar los problemas de la democracia, yo supongo que desde una perspectiva muy diferente, pero tampoco creo que en lo que vivamos sea una democracia. No es que no lo creo, estoy seguro de que esto no es ninguna democracia. Pero en cuanto a la manipulación, si bien los medios, por supuesto, que tienen todas las intenciones y todos los elementos para manipular, para mí no está tan claro que las fallas de la democracia en cuanto al electoral al menos tengan que ver con eso. Pensemos simplemente, por ejemplo, en la última elección descollante que hubo en la Argentina, que fue la de Cristina en 2011, cuando sacó el 54%. En el mejor momento, digamos, del kirchnerismo, ya habían empezado a bajar algunos indicadores, ya había cierto déficit, ya había... ¿cómo se dice? Un problema de inflación ya bastante menos controlado que lo que había habido en años anteriores, y gana con el 54%. 2 años después, todavía no existía el macrismo, todavía no existía una oposición unificada, no estaba Durán Barba operando, como llegó a operar en la escena, digamos, mediática, y el kirchnerismo saca el 23%. Entonces, cuando Perdóname. en ese momento, para que termine la exposición, cuando en ese momento el kirchnerismo incluso contaba todavía con un mayor apoyo en ciertas capas medias, tenía carta abierta, tenía toda una enorme cantidad de artistas y personajes públicos que lo apoyaban muy activamente, y sin embargo pierde esa elección. ¿Sí? ¿Cuál te estaba hablando? ¿2015? La elección del 2013. O sea, el kirchnerismo más vale que hay una diferencia entre las elecciones presidenciales y las legislativas, pero pasar del 54% al 23% es un dato, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que teniendo el aparato mediático que tenía el kirchnerismo, cómo es que incluso habiendo potenciado en el 2011 y el 2013 la cantidad de artistas, figuras de la cultura, programas de televisión que abiertamente, digamos, se dedicaban a la propaganda explícita, ¿cómo es que pierde la elección? Yo, teniendo en cuenta esto, o lo mismo Macri no pasó del 54% al 23%, no tuvo semejante caída, pero lo cierto es que perdió la elección del 2019. Y Macri no perdió en llegada mediática al público, no perdió en sus apoyos en los canales y en los medios que lo apoyan. Seguro que no, eso seguro que no. Eso seguro que no. Y sin embargo, las elecciones cambian. ¿Sí? Las decisiones de las personas cambian. Yo no digo que las personas tengamos, digamos, una noción absolutamente racional
y clara a la hora de votar. Eso se ve en cualquier persona que haya fiscalizado en una elección, se da cuenta que los cortes de boleta son completamente delirantes, pero tiene mucho más que ver para mí el funcionamiento en lo electoral de la democracia con las condiciones económicas en las que se dan. Bien, Y por otro lado, la cuestión de la democracia, a ver, primero, bueno, acentúo esto de que no se puede comparar una democracia asamblearia, donde participaban un porcentaje mínimo de la población, que eran específicamente aquellos que tenían esclavos, y con digamos, una democracia, o con pretender que eso pueda trasladarse a una democracia mínimamente mayoritaria, y ya de por sí el hecho ridículo de pensar que se puede trasladar la expresión política de un modo de producción completamente diferente, o sea, de un modo de producción esclavista, en una época completamente diferente, en una sociedad completamente diferente a la actualidad. Entonces, para hablar de la forma política que adquiere, digamos, de la expresión política que adquiere cierto tipo de relaciones sociales, hay que partir de esas relaciones sociales, de las relaciones económicas, si no, estamos hablando en una abstracción absoluta. A lo que me refiero es, no digo que haya que empezar otra vez a esclavizar y que solamente los que esclavicen y otra vez los hombres de 40 años que tuviesen propiedades a participen en la asamblea. Me refiero a que todos, digamos, desde cierta edad hasta cierta edad, se pueda participar en la democracia para que todos estemos de acuerdo. Y algo rápido más, y es que con este sistema, no habrá un Macri de Cambiemos y un Cristina del partido peronista, porque no va a haber partido peronista y no va a haber macrismo, sino que van a haber proposiciones. Yo propongo que la energía eólica, no, yo la hidráulica, y ahí van a debatir cuál es la mejor, pero sin partidos. O sea, cada uno apoya la decisión y ya está. Y los cargos lo que harán es intentar defender uno u otro, pero en debate sano. Y piensen una cosa, si esa asamblea se convoca cada mes o cada 3 meses, no es como que se convoque unas elecciones legislativas o presidenciales cada 2 años, sino que esto es más como escalonado. Sobre esta cuestión de esta democracia participativa que se está hablando. Yo estoy muy de acuerdo con la democracia participativa, pero en la forma en la que se está planteando me parece que no tiene sentido pensar que se van a reunir 40 millones o 42 millones de argentinos y argentinas en una asamblea para decidir la política exterior o para decidir la política energética del país, porque eso no podría ocurrir jamás. Otras cuestiones. En cuanto al sistema democrático en lo electoral, para seguir con esa cuestión, hay muchos problemas que... la democracia no puede ser, no podemos creer que la democracia es votar cada 4 años o cada 2 años. Porque, está muy claro que todos los políticos ganan con promesas que después nunca cumplen y no pasa nada, ¿no? Entonces, si no hay, por ejemplo, una posibilidad de revocar cargos, ¿sí? Ni siquiera esta democracia capitalista que yo rechazo puede funcionar digamos, de una manera mínimamente democrática. En ese sentido es una farsa, incluso ya no para quien está en contra del capitalismo, sino que es una farsa en sí misma. ¿Sí? Una vez que yo gané la elección, lo único que el único castigo que puedo esperar si yo incumplo con lo que prometí es que en la próxima elección no me voten. Y si encima yo logro pilotearla para que en la próxima elección me sigan votando, pensemos que nos gobiernan. Yo no creo en esa pavada de que los últimos 70 años gobernó el peronismo. Yo le asigno al peronismo una responsabilidad mayúscula en la situación en la que está la Argentina hoy, pero convengamos que de todas las corrientes políticas, menos de la izquierda, que tiene una participación testimonial, lamentablemente, las figuras que gobiernan el país hoy son las mismas que gobernaron hace 40 años. No se puede hablar de la expresión política que tiene una sociedad, porque esto de pensar que está la sociedad y el sistema como cosas separadas no existe. La sociedad y el sistema son lo mismo. No existe distintos sistemas para la misma sociedad. El sistema es el sistema que necesita la sociedad que es. Puede ser un sistema mejor o un sistema peor,
Pero el sistema político, democrático, el que sea, es la expresión política de una forma social. Entonces, en una sociedad donde no existe la igualdad social, no puede existir nunca la igualdad política. Yo quiero aportar lo que está diciendo el fundido, y es que hay una falsa disociación entre sociedad y clase política, sistema y sociedad, cuando en realidad son las respuestas estructurales al conjunto de las relaciones sociales que caracterizan al país en el que vivimos. No podemos pensar en la clase política como algo que flota sobre el resto, sino que en realidad es un ascendente de la sociedad. Y la clase política puede gobernar y tiene capacidad operativa porque responde a intereses, expectativas y vínculos a partir de los cuales se desarrollan nuestras relaciones sociales. En otras palabras, no se puede disociar. Y quieran o no, tenemos la clase política que tenemos el modelo político, económico que tenemos, porque funciona. Pero funcionar, justamente, no es algo objetivo, no hay términos absolutos para medir la funcionalidad de algo, sino que es básicamente el conjunto de las respuestas políticas que la sociedad se da a sí misma. Quieran o no, si se perpetúa, en gran parte es porque funciona. Y si ocurre en realidad, también es porque funciona. No es una valoración positiva o negativa. A alguien le funciona. Y creer que es pura y exclusivamente a la clase política es un reduccionismo bastante obtuso. Porque si uno analiza, por ejemplo, la experiencia del kirchnerismo, por dar un ejemplo, creo que nadie, bueno, seguramente con el fundido podríamos tener este debate, pero en general nadie consideraría al kirchnerismo como un gobierno oligárquico o particularmente pro mercado o pro empresa. Y sin embargo, cuando analizamos el kirchnerismo y observamos las relaciones económicas del kirchnerismo, vemos un enorme progreso, por ejemplo, de la transnacionalización y concentración económica. Claro. Y ocurrió. ¿Por qué? Bueno, porque quieran o no, es funcional a un modelo de sociedad. Yo quería decir una sola cosa. Alguien antes había hablado sobre el tema de cómo Macri llegó al poder, etcétera. Yo les quería dar una pequeña cosa. Cuando la clase media mejora económicamente, empieza a creerse de clase alta. Y si la clase media empieza a creerse de clase alta, empieza a votar a la derecha y empieza a ser más clasista que antes. Y esto lo pudimos observar no solo en varios estudios que se dieron, sino que mientras iba avanzando la clase media en la Argentina, iba habiendo más xenofobia, más racismo hacia los inmigrantes que venían acá. Eso lo podemos recordar todos. Nunca habremos escuchado a un opositor decir: vienen estos negros de mierda a robar nuestro puesto de trabajo. Perdón por la palabra, ¿no? Pero es así. Las personas piensan de diferente manera. ¿Por qué? Porque mientras más privilegios, vamos a poner entre comillas, tenés antes que una persona de clase baja, más de derecha pensás que sos. Y la realidad te choca. Y por algo creo que yo también, muchas personas votaron a Macri. Pensaron que eran de clase alta sin ser de clase. Hay una cuestión fundamental que es que la clase media en realidad funciona como una identidad más que una realidad objetiva. No hay una realidad material que determine exactamente dónde empieza y dónde termina la clase. No es una cuestión necesariamente de ingreso. Entonces lo que termina ocurriendo es que a la clase media la interpela un discurso, una retórica, una forma de pensarse a sí misma y de pensar la realidad. Y dentro de esa lógica hay que considerar que el discurso combativo, plebeyo, popular, deja de interpelarla en cierto punto. Y eso se puede observar objetivamente en la experiencia del corporativo. Y de esto hay un montón de trabajo. Pueden leer Historia de la clase media argentina de Ezequiel Adamowski. No, que nos estamos saltando de que la creación de la clase media fue en realidad una estrategia de los sectores más conservadores y de derecha para generar una división en una sociedad en donde antes era clase alta y trabajadores, no había una clase media, y la creación de la clase media es para quitarle, o sea, generar una identidad dentro de las clases bajas que divida entre clase baja y clase media. Concuerdo totalmente. Exactamente. Totalmente. De hecho, eso ocurrió, por ejemplo, acá se empieza a hablar de clase media como un cuerpo electoral fundamental con el surgimiento del peronismo. Y tenía que ver con que había que diferenciar a los estratos de las clases trabajadoras que pertenecían a la gente decente y no a la plebe. Que ese es un imaginario que Argentina tiene desde el siglo XIX. Bueno, Belén quería hablar, no sé qué quería decir.
Bueno, el fundido hoy, perdón que vuelva tanto, lo que pasa es que desde que lo estoy escuchando que me iba a sumar a lo que estaba diciendo, había hablado, me parece, de que, o sea, a ver, me parece que toda la sociedad busca lo mismo, que es el bienestar tanto social como individual, ¿no? Por esto se pueden diferenciar, si no hubiesen votado siempre al mismo presidente y listo. En cambio, a base de resultados o promesas o lo que sea, votan al mejor postor, digamos. Bueno, lo que yo decía hoy de los medios es que estaban hablando de que los medios estaban como monopolizados, o por lo menos es lo que yo entendí, digamos. A mí me parece que hay una diferencia, que se produce un debate hoy en día en los medios y que si no, o sea, me parece como un poco una acción soberbia decir que si no se vota lo que yo quiero, el otro está equivocado. O sea, no sé quién nombró y dijo que el 51% vote algo no tiene que ver con que eso sea lo correcto. Bueno, capaz no fue lo correcto para vos, pero al fin y al cabo fue el discurso que más convenció. La próxima vez, no sé, aplica más recursos y de última explica mejor la postura para dar a entender por qué tu discurso debería ser el ganador y de última, bueno, la gente se va a tirar por ese lado. O sea, la gente nunca, el pueblo, digamos, nunca va a buscar la pobreza. Después del político, bueno, pueden decir lo que quieran, pero el pueblo, les guste o no les guste, la gente normal no va a votar por un político que se sube a un estrado y va a decir son pobres todos, digamos. O sea que ¿Entendió? son manipulados todos por los gobernantes. Bueno, pueden ser manipulados, pero, o sea, hay un discurso que los convence en todo caso. O sea, no podemos, o sea, es un acto de soberbia decir que somos, si bien el 10% de nosotros somos los que estamos en lo correcto y hay un 60, 50, lo que sea por ciento, que es la que vota la mayoría que está en lo incorrecto. Che, No Belén, importa que una lo incorrecto. pregunta. Hay una mayoría que, hay un discurso que los convenció, digamos. Una pregunta, Belén. ¿Vos antes habías hablado de recursos, puede ser? Sí. Una pregunta. ¿Cómo hace un partido que no tiene recursos económicos para combatir a otro que tiene el cuádruple de recursos económicos en base a una campaña electoral? Yo antes había hablado de que hoy en día hay un montón de recursos gratis, como por ejemplo las redes sociales, que son mucho más utilizados que antes, quizás no lo suficiente, pero mucho más que antes, y que cada vez tienen más repercusión, y son gratis. O sea, vos no te cobran por subir una publicación a Instagram, a lo sumo que digamos, querrás pagar vos la difusión de la publicación, o un video de YouTube, o lo que sea. Sí, o sea, de hecho Nicolás del Caño pagó bastante plata a Facebook, Instagram ahora hace poco para difundir su campaña y vemos que sigue teniendo los mismos resultados de siempre. O sea, no es como que abarcar en base a... Claro, pero eso reconfirma lo que estoy diciendo. Pueden monopolizar los medios, pueden meter la plata que quieran, pueden hacer lo que quieran, pero si el discurso no convence, la gente no los va a elegir. Mira, No, pero es que Del Caño no tiene monopolizado ningún medio. Ese es el tema. no importa el monopolio. A ver, si vos conseguís difusión por distintos medios, mucho más efectivo que tener un monopolio no sé, de la tele. ¿Me entendés? Lo que te quiero decir. A ver, yo creo pero... que lo que Belén no está teniendo en cuenta es cómo operan los think tanks. Los think tanks son grandes fundaciones que lo que hacen es generar propagandas amarillistas que lo que hacen es repartirlo por todas las redes sociales. Y generan, como decía Goebbels, o sea, repetís y convertís algo en una verdad absoluta. Como estamos viendo, por ejemplo, con el tema del feminismo, que eso se hizo a través de los think tanks y fundaciones y demás, y también lo vemos con el tema del liberalismo, que se inculcan las ideas, se repiten por distintos medios, se levantan videos de la gente que habla de esto y termina generándose esa verdad absoluta construida a través de muchas repeticiones en distintos medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Entendés? Por eso es mucho más eficiente ese discurso. O sea, no creo que esté bien que ignoremos esto que está a la vista. Si bien coincido con lo que vos estás diciendo de que la gente busca un bien y tampoco come vidrio, o sea, gratis. Hay que hacer un gran trabajo para que la gente crea un discurso que no le conviene.
Pero es cierto que la gente, al buscar su beneficio, termina, por ejemplo, si Del Caño no le convence, no lo vota, por más que lo llenen de propaganda. ¿Entendés? O sea, si el discurso no va, no va. Claro, es que, o sea, no sé si me expliqué mal, pero estamos diciendo como todos lo mismo. Tipo, la única diferencia es que yo quería remarcar el hecho de que hoy hay oportunidades de contradicción. Digo, no me pueden negar, está bien, el feminismo tiene un montón digamos, de publicidad, si quieren decirlo así, pero hay un montón también del otro lado digamos, del antifeminismo, porque no sé cómo llamarlo, que hoy también está saliendo a la luz. Porque, o sea, siempre de un movimiento hay una oposición y ambos pueden tener su postura. Ahora, no esperemos que todos, cada uno de los que estemos acá, tengamos una postura, digamos, única y correcta, porque no hay una sola verdad, digamos. Uy, lo mucho que usó el digamos. Bueno. Sí, pero hay que ver también que la mayoría de personas forma su opinión en base a la opinión de los periodistas, eso es innegable. Y si un periodista dice el feminismo es tal cosa, o una persona dice el feminismo es tal otra en un medio de comunicación masivo, hay que ver también que la mayoría de personas va a pensar así. Es una realidad. Pero también Concuerdo. depende en qué público. Y no, Más o jóvenes sea, van a ser más- Perdón, ¿a vos te parece, o sea, fuera de joda le digo, ¿a vos te parece que un público como la Argentina, por ejemplo, que vemos a las señoras que van a las marchas diciendo que el comunismo es robar relojes, no es un público que pueda ser de corte manipulable? No, la gente es manipulable, pero eso es una condición de todos. No, Todos está los que estamos hoy aquí, en algún momento de nuestra existencia, en un principio de nuestra ideología, No, a mí no. fuimos manipulados. No, ¿Les a mí gusta no. o no les gusta? Yo no. Sí. No, Sí, Fueron sí, no obvio, estoy, fundamentos, se pero fueron no estoy tan de acuerdo creciendo, con eso. Sí, no, eso es después cierto. fueron debatiendo, creciendo Claro. y genial. Y Amigo, yo era armaron fan de Milei, imagínate. Eso queda en evidencia cuando vos ves, Pará, eso queda la lo que dice mayoría- Belén queda en evidencia cuando vos ves que una persona va cambiando de ideología varias veces en su vida. Por ejemplo, tener un amigo que antes, no sé, era macrista, después se volvió, no sé, trotsko, después liberal, ¿me entendés? Después dejó el liberalismo, ¿entendés? O sea, que en cada momento terminaste siendo manipulado por una idea que terminaste apoyando, que después no te gustó y cambiaste a otra. Lo de la manipulación, repito, yo lo entiendo. Obviamente hay gente que es manipulable. Pero los resultados electorales están definidos por otras cuestiones. Porque, a ver, vuelvo a dar el mismo ejemplo. 54% de los votantes votando al kirchnerismo en el 2011, solamente el 23% votando al kirchnerismo en el 2013. ¿Sí? Perdón, 32. 22, Claro. 32. 32. Bueno, De según 54 a 32 pasaron. Bueno, Bueno, igual, no importa. 54-32 es una miseria de igual manera, pero bueno, corrijo el dato. Sí, es muchísimo menos, es una caída tremenda para 2 años. ¿Qué pasa en el 2011? En el 2011 empieza una caída de la tasa de ganancia y la masa de ganancia. ¿Sí? Yo ahora justamente estoy usando datos que los tomo de Cristian Caracoche, que se basa en el Ministerio de Economía, datos oficiales del gobierno de ese momento, y en Ferreres, que no se lo puede acusar ni de marxista, ni de peronista, ni nada de eso, ¿sí? Así que para que no me digan que estoy sesgado. ¿Qué pasa cuando empieza a caer la masa y la tasa de ganancia? ¿Sí? Que obviamente corresponden a mediciones del capital privado. O sea, casi, o sea, mayoritariamente de trabajo privado, porque salvo en ciertas ramas, el Estado no produce ni tasa de ganancia, ni masa de ganancia, ni ganancia de ningún tipo. ¿Qué pasa ahí? Rompe, por un lado, las centrales sindicales, Moyano sobre todo, rompe con el kirchnerismo. Rompen también las centrales, entre comillas, sindicales de la burguesía, rompe la Unión Industrial y ciertos sectores que le habían dado un apoyo muy fuerte al kirchnerismo, y a partir de ahí empieza a bajar la performance electoral del kirchnerismo. ¿Sí? Entonces es muy llamativo que ocurra todo eso al mismo tiempo, y son datos materiales. ¿Sí? O sea, la masa y la tasa de ganancia es la cantidad de ganancia que sale del trabajo productivo, o sea, del sector privado en el país. A ver, Cae eso. Fundido. Y ¿Eso cae- es de los trabajadores Sí. o de las empresas?
¿Cómo de los trabajadores de las empresas? La tasa de ganancia, ¿de quién? De las empresas. De las empresas. O sea, Pero cuando la empresa que la- le empieza a ir mal, les quitan el apoyo al kirchnerismo, es lo que está diciendo. Exacto. Pero y los claro, o sea, trabajadores también. ¿Por qué? Porque los trabajadores del sector privado, por supuesto que dependen de que a las empresas les vaya bien. Cuando a las empresas les va mal, empieza a haber despidos, empieza a haber flexibilización, se caen los contratos, empieza a caer la producción, etcétera, a esos trabajadores del sector privado les empieza a ir mal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué rompe Moyano? Primero, obviamente, Moyano no es un obrero, no es un trabajador, no es nada, es un empresario, por un lado, y por otro lado, es un garca de la clase obrera, digamos. Oligarca. Claro, un jerarca mafioso de lo peor que hay. Pero de alguna manera, ¿ante quién tiene que rendir cuentas? De alguna manera tiene que sostener una estructura sindical que sí está conformada por obreros. Y entonces, cuando a todo ese sector de la clase obrera le empieza a ir mal, ahí caen verdaderamente los votos al kirchnerismo. No caen porque su aparato de propaganda empieza a ser menos efectivo. Tampoco caen porque empiece a ser más efectivo el aparato propagandístico del macrismo. No caen porque la gente un día se dio cuenta de que 678 mentía y TN decía la verdad. O sea, ¿Sí? para, Así como... déjame Y bueno, entender pero- lo que está diciendo. O sea, si a las empresas le hubiese seguido yendo bien con El Cristina, kirchnerismo seguía. el kirchnerismo seguía lo que está diciendo. Sí, sí, pero por supuesto. Ni hablar. De hecho, a ver, Franco Macri fue un financista estratégico del kirchnerismo. A ver, no podemos decir que las empresas estaban enemistadas con el kirchnerismo por una cuestión ideológica o por una cuestión... Mientras a las empresas les va bien con un gobierno, no importa si sea un gobierno peronista o macrista, o de derecha o de izquierda o Mira. radical, van a apoyar ese gobierno. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el macrismo? El macrismo no pudo llevar adelante la reforma del capitalismo argentino que necesitaban, ¿sí? Los sectores que lo apoyaban. No pudo hacer eso. Tuvo que tener una política gradualista, que no era lo que él quería. Le valió hasta el apelativo de socialista por algunos que antes habían más o menos lo habían apoyado. Porque no pudo cumplir con ciertas exigencias que necesitaba el capitalismo argentino, o sea, la expresión argentina dentro de las fronteras nacionales de las relaciones capitalistas, para poder relanzar una estructura social de acumulación beneficiosa. No pudo hacer eso, no pudo flexibilizar el trabajo. Lo que él hubiera querido, no pudo avanzar con la reforma laboral, sí avanzó con la jubilatoria, pero tampoco pudo ofrecer al capitalismo internacional las garantías para que vengan a invertir. O sea, nunca llegó la lluvia de inversiones. Eso es Entonces, cierto. la cuestión es esa. La cuestión política es la expresión de las relaciones económicas y sociales del país, no las relaciones, no el resultado de una posible manipulación de los medios. ¿Por qué toda una cantidad de liberales, de sectores liberales, primero fueron atrás de Macri y después lo abandonaron? ¿Por qué se volvió a dividir la llamada oposición? ¿Cómo se mejoraría el sistema? Podemos pensarlo en dos niveles esto. Uno, cómo mejorar el sistema electoral en el sentido de ajustar o aceitar algunas cuestiones, ¿sí? Alguna reforma en estas mismas condiciones en las que estamos. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer sería que los cargos, todos, fueran revocables, ¿sí? O sea, que los políticos estén obligados a responder a las promesas que hicieron, y algunas cuestiones así referidas a eso. Son cuestiones que se pueden hacer tranquilamente sin cambiar ni el sistema capitalista por otro, ni nada de esto. Obviamente, cuando uno está en el poder, es el que está en el poder el que define las formas en las que el poder se reproduce. Si yo estoy en el poder, no voy a habilitar desde el poder formas con las que los demás me puedan destituir de ese lugar de poder, ¿sí? Entonces es muy difícil pensar que los que hoy en día son los encargados de delinear el sistema democrático, entre comillas, sean los mismos. O sea,
cuando la propia reproducción de su posición en la sociedad depende de ese sistema, sean los que vayan a agarrar. A ver, ¿qué va a ser? ¿La gente que lo banca a debido la que va a impulsar la revocabilidad de los cargos? ¿La gente que le cuidó los fueros a debido? ¿O la gente que le cuida que le cuida los fueros a todos los criminales por todos los delitos que hicieron los macristas cuando estuvieron en el poder? No va a ser esa la gente la que reforme eso. Entonces, la cuestión es que, vuelvo a lo que decía al principio, la política, ¿sí? El sistema democrático es la expresión de un sistema social. Puede funcionar mejor, puede funcionar peor, se puede ajustar más, se puede ajustar menos, pero no puede cambiar, no se puede pensar, como venía diciendo, una igualdad política en un contexto de desigualdad social. Y lo decía Agustín, a ver, las think tanks, ¿qué son? La gente que tiene plata usa esa plata para garantizarse un contexto en el cual la política le sea favorable. Es eso, así de simple. Entonces, si no hay un cambio, digamos, estructural en la sociedad, no puede haber un cambio superestructural en las formas políticas de la sociedad. ¿Sí? Esa es la cuestión. Estamos hablando de cómo mejorar el sistema electoral, cómo mejorar la democracia. ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería la intención de mejorar la democracia? Y yo creo que si el pueblo tiene mayor representatividad de lo que quiere, pues yo creo que lo que está claro que es lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere trabajo, el pueblo quiere bienestar, el pueblo quiere estabilidad. Lo que haría, si hubiera más democracia, votaría mejor, votaría a otros. No sé. Es como, mira, la discusión que yo tengo por ejemplo, con la izquierda trotskista, que todo el tiempo está reclamando asamblea constituyente, en un contexto donde el 97% de la población vota o al macrismo o al peronismo, o alguna variante de la derecha o al peronismo. Entonces yo les pregunto, ¿qué piensan? Que en una asamblea constituyente a la gente ¿a quién va a votar? Va a votar 97% a la derecha y 97% al peronismo. Entonces vamos a estar en la misma. Va a salir una constitución delineada por la gente que hoy ya está en el poder. Perdón que te interrumpa, ¿no? Esa pregunta, ¿vos sos libertario? ¿No? ¿El fundido? No. Yo soy zurdo empobrecedor. Marxista es. Está diciendo que el gobierno, que el gobierno es peronista. Está diciendo, ¿no? Hoy el gobierno es el peronista, es el PJ. No, igual, pará. No, tampoco lo vayamos diciendo que Néstor Edualde, que es todo lo mismo, no. Yo no dije que son lo mismo, yo dije que son todos peronistas. Claro. No solamente todos se autoproclaman peronistas, sino que el peronismo en su conjunto apoyó a cada uno de esos. El peronismo en su conjunto apoyó a Menem, en su conjunto apoyó a Kirchner, en su conjunto apoyó a Cristina, en su conjunto apoyó a Alberto. Después, por supuesto, las alianzas se van definiendo, se van rompiendo, pero el peronismo en su conjunto apoyó a cada uno de estos gobernantes. Yo, es una propuesta, puede ser algo utópica, pero yo creo que, no sé si en algún lugar se aplicó esto o algo parecido, pero creo que las elecciones de medio término, tener que ser unas elecciones en las que se elija si el presidente que ya está, si la gente que continúe ese o no continúe. Y si elige que no continúe, que se convoque a elecciones nuevamente. Y depende cómo es su gestión, tipo, si mal su gestión, el pueblo sale a las calles y le dice. Pasa que, por ejemplo, hoy por hoy están 100% los paradigmas y la visión de las personas están muy modificadas, están todos sus sistemas de incentivos completamente desviados por una cuestión de todos los mismos mecanismos que la democracia ha generado, que es el exceso de Estado presente. Por ejemplo, voy a tocar algo muy puntual. La cantidad de empleados públicos que existen en las provincias debido a uno de los más grasos errores de los 90, que fue el Pacto de Olivos, generando la coparticipación frente a impuestos, generado que tengas, por ejemplo, en Formosa, 210 empleados públicos por cada 100 privados. Eso no está bien ni acá en China, ni en Corea del Norte, ni en ningún lado, porque simplemente los números no dan. Entonces, la democracia ha terminado generando y acaparando cada mayor poder en las manos del Estado. Y creo que eso es algo que compartimos entre las diferentes maneras de ver la política, que nunca es algo bueno. Claro, está bien, pero ves, estás poniendo lo que vos pensás
y no estás aportando la solución. Que el tema es ese, o sea, no es lo que pensemos cada uno, porque no vamos a coincidir seguramente Claro, a lo en que te la vas vos crítica, es, sino a qué solución proponer el liberalismo a claro, este problema. Dependiendo también qué rama del liberalismo. Yo estoy, digamos, entrando en otro tipo de stance, si querés, porque me fui radicalizando y hoy por hoy me siento más identificado con el lado del anarquismo que otra cosa. Después, bueno, digamos, llevándolo en el plano hoy actual, la reducción del Estado, digamos, y la búsqueda del crecimiento económico orgánico del propio sector privado es lo único que quizás podría llegar a generar mecanismos diversos para que la gente pueda tener incentivos de vuelta basados en su propio proyecto personal. Pero bueno, mira, ya que estás tirando esta, te tiro lo que estábamos hablando antes, la cuarta revolución industrial, en donde se va a sustituir a las personas, donde van a ser máquinas las que trabajen y ya no va a haber asalariados. Ya sé que no va a estar la cuarta revolución ya y se caduca tu sistema, sino que quiero decir que vos estás proponiendo que el privado se maneje solo, entonces eso va a generar trabajo para la gente y demás, pero si estamos llegando a la cuarta revolución, o sea, ¿qué quiero decir? Que cada vez va a haber menos trabajo para la gente. Significa que el privado no va a ser capaz de paliar a esa desocupación que a medida que pasa el tiempo va a ser cada vez más creciente. ¿Se entiende? Yo no lo veo de esa misma manera. El hecho de que existan, por ejemplo, a ver, que no tengas trabajo industrial, que tengas que tener trabajos autónomos, digamos, automáticos, de constante repetición, primero que nada, más allá de la estructura de costos que va a modificar por completo, vas a necesitar nueva mano de obra en diferentes tipos de alternativas. O sea, esto es algo muy que se aplicaba, Mises lo aplicaba en la acción humana, que es ver más allá de lo que se ve hoy por hoy. Sí tenés, y es la misma discusión que cuando habías venido a charlar a mi canal respecto a lo del tema del libre mercado. Si perdés empleo industrial, ponele, porque la industria está destruida por años de, bueno, todo lo que ya conocemos, pero en el medio se puede generar diferentes tipos de empleo en cosas que no necesariamente se ven a corto plazo. Por ejemplo, programación, por ejemplo, de infraestructura, un montón de cosas que inclusive no se me ocurre porque no estoy muy metido en... No, es cierto lo que decís, pero pasa que se empieza a sustituir por servicios o otros trabajos que realmente no generan la cantidad suficiente de trabajo para todas las personas. Lo que quiero decir es que el privado no va a solucionar el problema de la democracia que estábamos hablando en un principio, porque por cómo está avanzando el capitalismo, ¿entendés? A esta cuarta revolución, eso es lo que te estoy diciendo. No es que ya, capaz que hoy sí, pero mañana no, ¿entendés? Entonces después vas a volver estando dentro del privado a tener grandes desempleos y demás, por más que se siga ese sistema. Pero vos, por ejemplo, ¿qué estás proponiendo en comparación a lo que vos me decís que el privado no va a ser suficiente para paliar la crisis de desempleo? Eso es lo que estoy buscando con este... O sea, estás haciendo una pregunta abierta. Claro. Listo, bien. Bueno, no sé, ¿alguno tiene una respuesta? Yo pienso que si las máquinas van a generar los bienes y servicios, justamente la riqueza la va a producir la máquina y el ser humano se va a poder dedicar a otra cosa, como a la filosofía, a otras cosas, ya que la riqueza la genera la máquina y no va a hacer falta que el ser humano trabaje. ¿Y cómo llega esa riqueza a la persona? Y porque lo genera automáticamente la máquina. Está bien, pero yo nazco pobre en un mundo de máquinas. A ver, el tipo que tiene la máquina fabricando cosas no me va a querer dar su plata, ¿entendés? Para que yo pueda adquirir esos bienes. O vos decís que los bienes van a venir de manera gratuita, o sea, porque todas las máquinas van a producir de manera... Si las máquinas producen, o sea, la economía no es la plata, son los bienes y servicios. Entonces, si las máquinas producen y vos le das plata a la gente, como ya hay oferta por las máquinas que producen, la demanda es solamente imprimir plata. ¿Podés repetir lo último? No entendí bien. Que si las máquinas solamente generan la oferta, porque generan los bienes y servicios de la economía, lo único que necesita el humano es la plata para comprar esos bienes y servicios que genera la máquina. ¿Las máquinas de emitir plata? No, la máquina que genera los bienes y servicios de la economía. Bueno, entonces... Que no va a necesitar del hombre.
está bien, pero a ver, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo llega ese dinero desde las máquinas a los hombres? O sea, tiene que haber un Estado que cobre impuestos a las maquinarias para darle a la gente para generar un mercado. O sea, acá estaría bueno que Claro, esté... pero igual tengo una duda que cómo sin trabajar esa persona genera plata. No, Porque es hay que no. máquinas. Es que Pero está trabaja diciendo que... como hay Pero plata. trabaja la máquina, trabajaría la máquina. Sí, pero el humano, Justamente. ¿cómo hace plata? ¿Cómo hace plata el humano? Tipo, si no hay gente trabajando, ¿y cómo hace plata? ¿Quién le va a dar Claro, plata? la máquina no va a ganar plata. Tampoco tiene sentido, porque ponerle que tengas una máquina fabricando, y esta es la discusión que hace que tengo con... Ni siquiera ya sé con quién tengo la discusión. A ver, entiendo que si no hay poder adquisitivo, no hay nadie que compre ningún producto o servicio, entonces nadie termina ganando. ¿Qué vas a tener una máquina trabajando directamente en singularidad constantemente vendiéndole a nadie? Claro, O sea, eso es lo que no me cierra. no me imagino justamente un mundo en el que no haya nadie trabajando porque no hay nadie a quien venderle. O sea, entendemos lo que dicen, vos trabajás de filósofo, trabajás de, no sé, streamer, o no sé, cualquier boludez, o escribís libro, o lo que sea. Pero estamos Sí. hablando del círculo ese entre la máquina, el trabajo y la gente. O sea, cómo funciona ese capitalismo moderno, no sé. Pero o sea, si vos tenés una máquina trabajando y reduciendo los costos al mínimo posible, es porque del otro lado tenés una demanda. Claro, ese es No, el no me punto. imagino, a menos que sea tipo el mundo de Wall-E, boludo, que son todos robots. Si hay alguien al que le estás produciendo es porque existe una demanda. Entonces, si existe una demanda es porque hay gente que tiene poder adquisitivo, y si hay gente que tiene poder adquisitivo es porque también existe del otro lado una oferta que está brindando un trabajo. Entonces, me parece demasiado utópico considerar de que únicamente las máquinas son los que van a terminar conquistando, muy entre comillas, por completo el mercado laboral. Bueno, Porque mirá, no habría demanda. ahora quiero aprovechar a Fundido porque el marxismo sí está diseñando algo para ese momento que los peronistas no, que los liberales no, y que creería que el resto del arco político no está pensando en algo en esos términos de cuando el trabajo ya no dependa de la mano de obra, no haya asalariados, sino que hay que diseñar un sistema nuevo. Es más, ya deja de ser capitalismo, creo. Pero bueno, eso lo va a decir Fundido. Entonces, la cuestión es, la automatización del trabajo se da en la medida, y en esto también vamos a estar de acuerdo todos, en la medida en la que ofrece una ventaja en rentabilidad a la empresa. Si a mí me resulta más barato producir con máquinas, voy a optar por producir con máquinas y aumentar así la productividad del trabajo, es decir, la cantidad, la escala unitaria, digamos, de productos por trabajador, y tengo muchas máquinas y pocos trabajadores con una gran productividad que me brindan esas máquinas, ¿sí? Tengo una mayor productividad del trabajo. Si me resulta más barato tener gente trabajando que máquinas, obviamente voy a optar por la gente trabajando, porque yo como empresario, ¿qué me preocupa? La rentabilidad de mi empresa. ¿Sí? Entonces, la tecnología a nivel mundial, ya, si no llegó hace rato, le falta poco para poder garantizar la producción de prácticamente todas las cosas que consumimos, o al menos las más básicas. Toda la comida del mundo, convengamos, la podrían producir robots. Lo que es las máquinas que trabajan en el campo, en la producción agraria, no sé si vieron lo que son, es un nivel tecnológico, una tecnología de punta tremenda, que prácticamente podrían trabajar sola. La soja de todo el país, de un país sojero, la recogen 20.000 obreros rurales. Entre 20.000 personas levantan toda la cosecha de soja. Si eso no es productividad del trabajo, si eso no es alta tecnología, no sé qué lo es. ¿Cómo se explica que hoy en día todavía haya miles y millones de personas haciendo trabajos que no solamente son insalubres, sino que son absolutamente estúpidos? Haciendo trabajos que no tiene sentido que a esta altura los haga un ser humano. Hay computadoras que pueden operar gente. En realidad, para superar esa situación, la única forma es cambiar a un sistema donde realmente puedan trabajar las máquinas y las personas dedicarnos a otra cosa. En un sistema capitalista eso no se puede, por todo lo que estaba explicando. ¿Cómo se resolvería? O sea, ¿cómo es esa transformación que proponés vos a este nuevo sistema en donde no hay salario, no hay trabajo y las máquinas producen todo?
sea, ya pasó, ya está la revolución, ya no hay trabajo. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es el sistema? La cuestión es la siguiente, entonces. Para pensar esto que dice Agus, de ir a futuro, a lo propositivo. Siempre tengamos en cuenta que lo propositivo tiene, digamos, la vaguedad de que uno está hablando futuro, ¿sí? Los propios burgueses que hicieron la revolución burguesa contra los modos de producción feudales, que verdaderamente le hicieron un gran favor a la humanidad, superando esos modos de producción, tampoco sabían cómo iba a ser la sociedad capitalista, ¿sí? Entonces, uno puede hacer predicciones hasta donde puede. A partir de ahí, hecha esta aclaración, la cuestión es la siguiente. Si nosotros vemos que un modo de producción, podemos no decirle capitalista, podemos decirle libre mercado, asumamos el libre mercado, requiere necesariamente una relación social fundamental, es la relación asalariada. Una persona tiene el capital, otra persona tiene la fuerza de trabajo, se establece un contrato, ¿sí? Pongámosle, te acepto también que sea un contrato libre, igualitario, lo que quieras. Sí. Lo necesita de una relación asalariada, ¿sí? Esa relación asalariada está en la base de lo que yo explicaba, ¿sí? Que la acumulación capitalista solo se puede dar a través de la realización del valor de lo producido en la medida que tiene su contraparte en una demanda. Si no hay gente que pueda comprar lo que yo produje no vale nada, ¿sí? ¿Y estamos de acuerdo? Estamos completamente de acuerdo. En eso coincidimos marxistas, neoclásicos, austríacos, todo, ¿sí? Entonces, en un contexto de relaciones asalariadas, yo no puedo automatizar todo el trabajo porque me quedo sin demanda. No tengo a quién venderle, no le voy a vender las cosas que produzco a mi robot. No, ¿sí? Ese era el punto que habíamos tocado al principio, que había hecho también. Si automatizamos todos, no hay demanda y no tiene sentido. Entonces, ¿a qué nos lleva esto en lo propositivo? Que es lo que me pedía Agus. A que, para empezar, lo que yo puedo decir de un sistema que supere eso, es que tiene que ser un sistema sin relaciones asalariadas, donde la producción no se dé de esa forma, donde haya otra forma de producción, ¿sí? Donde no se necesite el salario para obtener al menos los bienes básicos de subsistencia. Así se puede garantizar que trabajen las máquinas y no las personas, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a ser esta sociedad? Es muy difícil decirlo. Es una especie de IFE para que la gente pueda garantizar esos bienes básicos de consumo, o se le asigna a la gente, o sea, la base de alimentación y demás, o sea, internet, lo que sea, lo que consideremos básico, se le da. ¿Cómo es realmente el sistema? Puede ser. A ver, hay que pensar una cosa. No trasladar categorías propias del capitalismo a un supuesto sistema socialista. ¿Por qué? Fíjense cuando la gente asocia impuestos a comunismo, ¿no? Los impuestos, en realidad uno puede estar muy a favor o muy en contra, pero solo son posibles en un modo de producción que está fundamentado en la propiedad privada de los medios de producción. Solo ahí se pueden cobrar impuestos. En una sociedad donde la propiedad de los medios de producción es social, colectiva, no pueden existir los impuestos. ¿Qué pasa cuando una persona está diciendo, pero poner muchos impuestos es socialista? Está pensando una categoría capitalista en un contexto socialista. Eso, por supuesto, que no se sostiene. Entonces, es posible pensarlo así como decían recién, una especie de asignación, ¿sí? Que la producción directamente está asignada, las necesidades de las personas estén cubiertas, y a partir de ahí la diversidad de las personas irá indicando también qué es lo que cada persona desea consumir. A ver, tenemos el celular, a vos te escucha lo que conversás, ¿sí? Wish te ofrece los productos de los que vos hablaste. Me van a decir que no se puede conocer con la tecnología que hay hoy, con la tecnología que se desarrolló en el capitalismo y gracias al capitalismo, que no se puede conocer las necesidades y la demanda de las personas. No. Y de hecho, Hayek hablaba puntualmente de esto en La fatal arrogancia, porque justamente el proceso de mercado no es algo estático. Lo que yo puedo preferir hoy, 4 de junio del 2021 a las 23:03, quizás son preferencias que ni siquiera sé que mañana no voy a tener. Entonces, el proceso de mercado justamente es algo dinámico, no es que queda estático. El capitalismo funciona a pesar de eso.
los empresarios hacen cálculos económicos en ese contexto de incertidumbre. Por Pero, supuesto. claro, pero está bien, de última. A ver, Funciona, en ese sentido el capitalismo funciona. Es más, a ver, estamos hablando de mercados complejos, de cosas nuevas y demás, cuando en la realidad en lo que estamos hablando nosotros ahora es de lo básico que necesita la gente. O sea, no hace falta hacer tantos cálculos para saber que la gente necesita tanta cantidad de hierro, tanta cantidad de, no sé, internet de tantos mega, ¿me entendés? Computadora de tanta velocidad. O sea, estamos hablando de lo básico. Comida, casa, ropa, educación, entretenimiento. Claro. ¿Vos estás a favor o en contra de la existencia del dinero como concepto para que entre dos o más partes puedan intercambiar bienes y servicios? El dinero, en la medida en la que representa una cantidad de valor, la capacidad de intercambiarlo por algo. O sea, yo tengo una cantidad de dinero, por ejemplo, tengo 120.000 pesos, ¿sí? Eso significa que los puedo intercambiar por una computadora, por ejemplo, o por una moto. Tengo en potencia, tengo a través de ese dinero, una moto, una computadora u otra cosa que puedo llegar a necesitar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? El dinero como representación de que yo puedo adquirir algo, también es un elemento propio de un sistema que necesita eso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema en el que las necesidades están garantizadas, ¿sí? En el cual yo no necesito producir, por ejemplo, muchos zapatos para intercambiarlos por una cantidad, o sea, muchos zapatos que yo no necesito, que yo no quiero, que no me sirven, porque solo tengo 2 pies. Intercambiarlos por dinero. Y con ese dinero poder intercambiarlo por otras cosas de otra gente que produjo mucho de alguna cosa que tampoco necesita, que solo la hizo para intercambiarla. En un contexto donde eso no existe, el dinero probablemente directamente no haga falta. El dinero surge cuando hace falta. Yo, por ejemplo, yo produzco clases particulares, ¿no? Yo no puedo ir al almacén y cambiarle clases particulares al almacenero por las cosas que tiene. De hecho, no puedo ir al fabricante de fideos e intercambiarle el porcentaje de clases particulares que corresponden a un paquete de fideos, ir al fabricante de zapatos e intercambiarle. Sí, necesito el dinero sí o sí para eso. Como poder podés. El tema es que no puedo. Poder podés, porque, o sea, por algo existe el trueque hace mucho tiempo. El hecho es que cada una de las partes, pero es que el hecho es que cada una de las partes esté dispuesta o no a entregar parte, en este caso, de su tiempo. O sea, no puedo. Sí, por eso puede. Yo no puedo presentarme a la fábrica, yo no puedo presentarme al tambero a intercambiarle una clase particular por un litro de leche. Aparte de guitarra, ponele. Si el tambero ni a su empleado le interesa la clase de guitarra. No existe. No existe, no se puede. No funciona sin el capitalismo. Pero si vos, por ejemplo, vos me dijiste que te dedicás a hacer, que dijiste recién dabas clases de... Yo doy clases de música. Bueno, listo, perfecto. Imagínate que en mis propias preferencias yo estoy dispuesto a entregar los zapatos que acabo de fabricar por tu clase de música, también es permitido. Y eso también es justamente el propio libre mercado. El hecho de yo quiero comprar una computadora, no la puedo intercambiar por una clase de música. Necesito el dinero de por medio. Claro. Necesito venderle clases de música a una cantidad de gente para juntar el dinero necesario. Exacto. Es lo que me va a exigir la empresa fabricante de computadoras. Yo no puedo ir a una empresa. El valor no es subjetivo. Fundido dijo que era garantizarle los bienes a las personas, los bienes básicos a las personas, y la persona después se dedica a lo que sea, su hobby o lo que sea. Bien, ¿quién produce esos bienes básicos? O sea, ¿los produce el Estado o los produce un privado? ¿Cómo llegan? O sea, ¿de qué manera esas máquinas tienen el vínculo con la persona? ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Qué te quiero decir? Yo nazco pobre, no tengo, viene el Estado, te da una máquina para que vos la pongas a laburar, para que... Perfecto. Si las máquinas son propiedad privada, estamos en el capitalismo. Habría que preguntarle a los defensores del capitalismo por qué hoy en día, habiendo el nivel tecnológico que hay, a los niños pobres eso no les llega. No, porque estamos hablando, o sea, tu pregunta es en un contexto capitalista. Si las máquinas son propiedad privada, estamos en el capitalismo. ¿Puedo responder eso? Yo te estoy preguntando, no te estoy diciendo, No, por eso. Tomo la pregunta, no la tomo como una imputación. Tomo la pregunta. Sí, Lucas.
Lo que pasa es que tampoco podés, descartar todos los procesos de destrucción de riqueza que se han dado de manera constante, dinámica y en el tiempo, que ha llevado a que justamente las posibilidades de acción, tanto materiales como inmateriales, de las nuevas generaciones se acoten cada vez más. Entonces, no les llega el beneficio porque tampoco existe incentivo, ni siquiera un salvoconducto para que les llegue. En el medio, por ejemplo, pasa que no quiero meterme justamente en la teoría monetaria moderna y todo demás porque nos vamos a ir a cualquier lado y Agustín me va a cagar a puteadas y va a tener razón. Entonces, los beneficios, la propiedad privada lo que viene es a ordenar, entre comillas, una realidad de la economía que es la escasez. No hay todo para todos todo el tiempo. Entonces, la única manera de mantener un régimen basado en las necesidades de los terceros es a través de la propiedad privada, por una cuestión de que se mantienen justamente unos incentivos de con tu propio derecho natural desarrollarte y alcanzar tu propia felicidad. Y en el medio la podés hacer únicamente satisfaciendo las necesidades de los terceros. Pero hoy por hoy, por ejemplo, las generaciones nuevas que lamentablemente están sumidas en la pobreza son víctimas de un proceso de constante destrucción de riqueza que se fue dando a lo largo del tiempo y que esto no tiene necesariamente un nombre y apellido. Para mí, mi problema es con el Estado, igual que con el de las... los comunistas no quieren Estado, yo que soy anarcocapitalista tampoco quiero Estado. El tema es, ¿qué hacemos con los derechos naturales de las personas que con su experiencia y su conocimiento van modificando su entorno tratando de satisfacer las necesidades de los terceros? Entonces, el fundido, escúchame. Vos dijiste que si los medios de producción eran privados, seguía siendo un capitalismo. ¿Hay alguna solución en el contexto capitalista? No, me puedes decir que no, tranquilamente. Yo diría que no, Bien, creo perfecto. que no. Entonces, en el sistema tuyo, que calculo que el Estado va a ser el que se haga cargo de los medios de producción para generar esos bienes básicos para la gente, ¿o no? Sí. Bien, sí. ¿Cómo funcionaría eso? Y para empezar, hago la misma aclaración que hice antes. Francamente, uno no puede hacer una predicción total y hacer una propuesta cabal es un tanto arriesgado. Lo que hay que pensar es lo siguiente. Ese Estado no va a ser el Estado capitalista. Es un Estado gobernado por la clase trabajadora. Uno tiene que pensar en todo caso, ¿cómo garantizar que sea verdaderamente la clase trabajadora y no un dictador el que gobierne ese Estado, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, uno lo que puede decir es, los cargos deberían ser rotativos, debería haber un nivel educativo general que permita a cualquier persona, a una persona común, no a un gobernante profesional, que son los que gobiernan en el capitalismo, no solamente entender, sino poder intervenir en la política. ¿Sí? El representante de esos intereses colectivos esté obligado a cumplir con una serie de mandatos, pero que la gente tenga el poder justamente para hacerlos cumplir. Es básicamente eso, una democracia donde verdaderamente la igualdad en lo social permita que haya una igualdad en lo político, ¿sí? Que no haya personas que puedan tener una capacidad de decisión sobre la vida de los demás, ¿sí? Más allá de la que el resto de las personas le permiten. Si la gente piensa que hay un representante que tiene las capacidades necesarias para dirigir algún tipo de cuestión de lo social, está perfecto, ¿sí? Pero que no haya este tipo de situaciones donde el poder de una persona implique que pueda decidir sobre la vida de las demás. Ahora, la democracia en general es ejercer el poder por sobre los demás. La democracia en el capitalismo, sí, por supuesto. ¿Y qué diferencia? ¿Qué pasa con las minorías que no están dispuestas inclusive a acatar o a llevar un modo de vida que lo haya planteado inclusive la misma democracia y los trabajadores? Y harán lo mismo que yo hago hoy en día, que es acatar las reglas del capitalismo y de la falsa democracia que existe. Pero por eso, yo también, por eso, eso es a lo que voy, entendemos que la democracia misma es, de todas formas, la dictadura de la mayoría, sí. En el régimen que sea. Sí. Listo, perfecto. Ahora te dejo el auto.
Sí. Lo que quiero decir es que tampoco lo podemos chicanear, ni refutar, ni ponerlo entre las cuerdas a Fundido con su propuesta, por más que no nos guste o sea marxista, porque es el único que tiene una. ¿Qué quiero decir? Ninguno de nosotros tiene ninguna respuesta al respecto. O sea que en definitiva sería criticar al otro que tiene una idea, en vez de tratar de, bueno, agarremos la idea del otro y tratemos de sacarle jugo. O ver si desde ahí se nos cae una idea para nuestro lado, si se quiere, ¿entendés? Entonces, yo quiero entender bien más o menos cómo sería el sistema. Entiendo la igualdad social porque se llega a eso, naturalmente. No hay una revolución ni nada y hay una igualdad social. ¿Por qué? Porque todo el mundo se destruye el capitalismo. Son pobres o tanto la gente que no tiene trabajo como los empresarios que no tienen a quién venderle su producción. O sea que la igualdad está perfecto. Ahora, el Estado ¿cómo consigue el capital para generar esos medios de producción básicos para su gente? ¿Y cómo lo financia la evolución esta? ¿Qué quiero decir? Porque el Estado no puede recaudar impuestos, porque la gente no trabaja. Entonces, en definitiva, ¿de dónde sale la plata para que el Estado tenga esas fábricas para generar esos bienes primarios que ya dijimos que sería como una canasta básica que necesita la gente, inclusive internet, inclusive otras cosas? Las fábricas están. A ver, el capitalismo cuando surge, no surge en Marte de la nada. Surge con todas las cosas, no solo las riquezas, la tecnología, la cultura, con todo lo que legaron los sistemas anteriores en cada lugar. En Europa el feudalismo, en otros lugares había otros sistemas, pero son las fábricas que están ahora. El comunismo no reniega de toda la riqueza que generó el capitalismo, para nada, está ahí. Okay. Si vos me estás preguntando por cuál sería el incentivo para invertir. Claro, también eso. O sea, por lo que entendí de lo que dijiste recién, está diciendo expropiar. El Estado expropia esas fábricas que ya tampoco sirven porque no venden. Se encarga el Estado de tenerlas y cómo las mantiene y las renueva. Y la gente trabaja en eso. En trabajos mucho más livianos, mucho menos insalubres, muchas menos horas por día. Trabajas simplemente, vos vas, en vez de trabajar 8 horas por día en un trabajo horrible, o tal vez en un trabajo que te encanta, pero donde tenés que poner la vida entera hasta llegar a más o menos tener los logros y las satisfacciones que vos querés, y capaz que cuando las tenés ya tenés 60 años y estás cansado, vas capaz que todos los días 2 horas a cumplir con la calibración de cierto sistema, nada más. Cierro con esto. La gente estaría obligada a trabajar entonces. ¿Y por qué? Porque el sistema necesita que la gente trabaje y a la vez también tiene que pagar. La gente necesita trabajar. También. Va a venir de su propio trabajo. Está bien. Y el Estado le cobra impuestos también a la gente que está trabajando en esos rubros, menos horas y demás, para mantener las empresas que están generando esos bienes básicos, ¿no? O la gente va a trabajar accionando esas máquinas y después se hace la distribución. Y cada persona obtiene las cosas que necesita y también las cosas que quiere. No todo el mundo quiere lo mismo. Tal vez alguien quiere una computadora porque es gamer, alguien quiere una guitarra porque es guitarrista, y otra persona le interesa, no sé, otra cosa, la pesca, yo qué sé. Deporte. Bueno, entonces entendí. A ver, se les expropia a los capitales porque ya el capitalismo no funciona más y esas grandes fábricas ya no pueden funcionar porque no hay demanda. Bien, el Estado los expropia y le cobra impuesto a los ciudadanos que viven de sus hobbies y trabajos más precarios, si se quiere. No. Es que ya con los impuestos estás introduciendo una cuestión propia del capitalismo. ¿Sí? Sí. Entonces, yo hablo siempre en un nivel súper abstracto,
que la verdad que no sé si tiene mucho sentido, porque son cosas que realmente es futurología total. ¿Sí? Entonces es medio raro discutir en esos términos. Es muy difícil hacer futurología así, pero no estamos hablando de que el Estado cobre, estamos hablando de un Estado de la clase trabajadora, es la clase trabajadora gobernando. Está bien, Sí, no pero es sigue siendo... otra forma de Estado. Pero sigue siendo un Sí, Estado. Yo entiendo que es otro, que son los trabajadores y demás. Comparar el Estado actual, el Estado capitalista, con el Estado en el esclavismo, es otra cosa. Es completa. Hoy no es el Estado del esclavismo haciendo cosas. Es la expresión política de una forma de organización social. En otra forma de organización social son los propios trabajadores los que trabajan, ¿sí? Y los que distribuyen los frutos del trabajo social. Pero si no trabajan, si son las máquinas las que están trabajando. Ese ¿No? es el Su punto. trabajo será distribuir lo que producen las máquinas. Ok, ¿y cómo renovás esas maquinarias o lo que sea? Trabajando. Cuando hay que renovar una máquina, se trabaja. Los especialistas en renovar máquinas, renovarán las máquinas. No veo cuál sería el problema que impediría en una sociedad altamente tecnificada renovar máquinas. Puede haber máquinas que renueven máquinas. El técnico trabajaría para innovar. Ese sería el aporte que le hace a la sociedad y con eso se van renovando las máquinas y demás. Exacto. Pero ¿qué va a pasar? Que el técnico va a decir, che, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto para el Estado? Y el de al lado toca la guitarra y a él le pagan. ¿Entendés? Porque el de al lado toca la guitarra y le vende su trabajo a otro trabajador y el otro trabajador le paga. En cambio, yo que soy ingeniero... Pero ¿por qué el otro tendría que venderle al otro trabajador? Tal vez su trabajo sea enseñar guitarra a otra gente y ese sea su trabajo. No, pero habíamos hablado de que no se podía canjear una clase con un bien material como fideos. Entonces, en el capitalismo no. No, estábamos hablando dentro de este sistema. Entonces seguiría necesitando el dinero para esas diferencias de valor entre lo que yo doy y lo que recibo. Y si al otro no le interesa lo que yo doy, el dinero sí. No, porque vos por ejemplo, pues si sos profesor de guitarra, enseñarías guitarra a la sociedad. Ese sería tu aporte a la sociedad, así como el aporte del que está diseñando máquinas, su aporte es diseñar máquinas. Está buenísimo. Yo soy de alguna forma afín, entiendo por lo que puedo escuchar del fundido a sus ideas. Y lo que iba a decirte, ni blanco ni negro, se me puedo referir así a vos, es que asumir que la gente no va a trabajar sin un incentivo quizás es falso. Y de hecho quizás la pandemia fue un gran ejemplo de gente que no podía estar sin trabajar de alguna forma. Pero no lo niego eso. Así que yo creo que es posible esta sociedad en la que todas las personas tienen sus necesidades satisfechas y trabajan por un bien común, que es el bien social. Lo vimos en las sociedades más primitivas y lo podríamos ver en sociedades más avanzadas. Y mismo esto se teorizó ya por el 1400, Tomás Moro, con su libro Utopía. Que, no sé cuál sería la imposibilidad de... Es un incentivo también el bien social, entonces no entendería qué es lo que le falta al técnico para reparar las máquinas. Claro, el desincentivo es lo que no están viendo. ¿Por qué? Porque si yo soy el técnico que aporta a la sociedad y a mí nadie me retribuye ese trabajo que yo estoy haciendo, más allá de lo no sé, filantrópico o en la vocación o en mi necesidad personal, me va a parecer injusto que un tipo que da clases de guitarra sí reciba una remuneración que yo en realidad estoy haciendo como beneficencia y no recibo una remuneración. Ese es un desincentivo en decir, che, por más que me guste ser técnico, prefiero dedicarme a otra cosa a hacer otra plata. ¿Entendés? Si se quiere. Bueno, quizá ese técnico puntual tenga ese desincentivo porque es muy egoísta, pero entiendo que podría considerar un incentivo el bien mayor de la sociedad, que también implica su bien. Claro, pero vos, fíjate, Agus, una cosa. Vos me proponés un tipo de sociedad, ¿sí? Pero medio arbitrariamente ponés un contraejemplo problemático. Es que en esa sociedad donde todo el mundo trabaja por el bien social, hay un tipo que da clase de guitarra por plata. ¿Entendés?
No, hablamos de que se seguía manteniendo un sistema de intercambio monetario. Esto ya lo hablamos en la charla. Usted si ustedes plantean que no hay un intercambio monetario, no hay, listo, ya está. No. Ah, bueno, pero puede ser, por supuesto que no sea un intercambio Podría monetario. suceder. A ver, ustedes vieron la peli Saviors, estas pelis documentales. No sé si alguno tiene esa referencia. No, sí. Son geniales, pero bueno, se teoriza un sistema posible. Las categorías económicas que usan son de la escuela austríaca. Claro, bueno, pero se teoriza un sistema posible en donde el sistema monetario no es estrictamente necesario, que un chabón puede ir y agarrar un reloj de una joyería. ¿Cuál es la si así le pinta. Zeitgeist. Es medio complicado, pero apenas pongas Z y lo que le sigue por... ¿En Netflix? Es una peli documental, creo que no está en Netflix. Es medio difícil de encontrar, pero es buena. La pueden encontrar en cualquier después plataforma. Si me la pueden mandar, la voy a ver. Sí, tenía algo que decir sobre esto, y es que si el intercambio monetario sería uno bastante complicado, y además de que estaríamos hablando de que si aún existiese el sistema económico que existe hoy en día, podríamos hablar de lo que ocurrió en la segunda revolución industrial o en la crisis del 30, que se perdieron 70 millones de trabajos, pero se crearon un montón más, ¿no? O sea, se pueden crear trabajos nuevos a raíz de esta automatización, tanto para pobres como para ricos. Y ese sería el problema, de que habría una sociedad nueva dividida entre pobres y ricos. Y si ya no hay intercambio monetario y se renueva completamente la economía, o deja de existir, significaría que todo sería gratis, ¿no? Es decir, se caerían las dos teorías, la de oferta y demanda y la teoría del valor trabajo. O sea, las cosas no valdrían más por las horas que una persona invierta, porque ya no habrían personas trabajando, porque total lo hacen máquinas. Y también se arruinaría la de oferta y demanda, porque da igual la demanda que haya, siempre habrá oferta, porque siempre lo harán máquinas automáticamente, pam, ¿no? Es muy sensato lo que planteas. Justamente, esto es algo que en general la gente que critica el marxismo, que suele ser gente que no leyó al marxismo, es que justamente la ley del valor trabajo es una ley que describe el funcionamiento del capitalismo. En otro sistema, la sociedad no estaría regida por la ley del valor trabajo, justamente por lo que vos mismo explicás. Tenés toda la razón, pero Marx lo que hizo fue una teoría que describe cómo funciona el capitalismo. La ley del valor trabajo es una ley que aplica en el capitalismo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay que cuidarse mucho justamente de este tipo de pensamiento circular, porque es muy fácil caer. O sea, nos pasa a todos. No les estoy diciendo a ustedes que tienen pensamiento circular, ¿sí? Porque es algo muy común, a todos nos pasa. Pero justamente pensar que en el comunismo, en un sistema donde la propiedad es social de los medios de producción y la producción es social, no es privada e independiente, ¿sí? No son capitalistas privados que necesitan para corroborar si lo que produjeron tiene valor o no tiene valor, es decir, si encuentra una demanda y qué proporción establece entre lo producido por uno y lo producido por otro, no necesitan corroborarlo con un sistema de precios, porque eso solamente es necesario en un sistema justamente donde la producción es privada. ¿Sí? En un sistema donde no haya eso, no rige la ley del valor trabajo. ¿Sí? Por eso está muy bien lo que decís, y a veces hay muchas cosas que pareciera que son una crítica o que uno mismo las podría tomar, ¿sí? Y yo mucho tiempo las tomé así, como una especie de yo en otro momento te hubiera dicho que estabas atacando al marxismo, capaz que te hubiera contestado con una respuesta muy automática, pero lo que decís es el capitalismo muere, pero claro, también el trabajador muere, porque total ya no necesita trabajar, ya lo hace la máquina, por lo cual ya es gratis. O sea, no hay que pagarle a un trabajador detrás de él, por lo cual sería gratis. Claro, es que los trabajadores solo existen en un sistema donde además hay capitalistas. En el feudalismo no había trabajadores. Entonces no sería una revolución, entonces no sería un gobierno manejado por los trabajadores, sino por las personas, ¿no? Claro, exactamente. A ver, la revolución la harían los trabajadores, ¿sí?
Y en la medida que se va desarrollando esta sociedad, porque obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana, los trabajadores van a dejar de ser trabajadores. Está perfecto lo que decís. Porque si decís que la revolución lo hacen los trabajadores y los trabajadores son las máquinas, tengo miedo de que sean las máquinas que nos gobiernen. Claro, sí, está bien. No, cuando digo en ese sentido los trabajadores, cuando en la sociedad sean trabajadores, me refiero a que ya no es la clase obrera, el trabajador asalariado. Son todos trabajadores en la medida en la que O sea, todos no sería una sociedad, no sería una sociedad de trabajadores, sino una sociedad de hobbies. Yo quiero trabajar, Claro, trabajar entre comillas de gamer, pero no porque me paguen un sueldo, sino porque quiero. Totalmente. Tal vez para poder trabajar de gamer necesites, ya que si sos gamer seguramente tengas una afinidad con la informática, retribuir esa posibilidad, ¿sí? Un mínimo tiempo por día o por semana para mantener ese sistema que te permite a vos trabajar de gamer. Pero sí, Permiso, ¿puedo hablar? Es lo que vos decís. Claro, perdón, disculpa. El capitalismo es lo mejor que hay. Sacó millones de personas de la pobreza. Fíjate Estados Unidos, si no. Bueno, pero No. entró recién Veníamos discutiendo re bien, re A ver. interesante la discusión. Venía A ver, re esa No, pasa que intervención. Venía entró bien. recién ¿Qué pasó ahí? Carmen entró hace 10 minutos, me parece, al chat. Bueno, Tengo Fundido, que irme. dale, Les dale. pido disculpas. No, pido disculpas mucha- porque, bueno, muchas les gracias mando por un abrazo participar. a todos. No, Ojalá gracias. que a ustedes. organicemos mejor la próxima. verdad Disculpa que por fue- los quilombos. Gracias, muy bueno. Pásate una segunda vez por acá que te queremos. Dale. Y bueno, y sobre todo, un agradecimiento al que me invitó por esto y bueno, y por su canal, que la verdad está buenísimo. Por más que no coincidimos en muchas cosas, la verdad que está muy bueno y bueno, te re felicito por el canal que tenés y por el laburo que te das y por la diferencia con otros espacios y con otros canales sobre todo. Muchas gracias. Igualmente, Sensei. tienen que pasarse por el canal del Ya lo he recomendado. Muy bueno. Ah, sí, no dejen de entrar al canal, perdón, tengo que pasar el chivo. Sí. Suscríbanse, comenten, discutan, A todo esto, ¿cuál es el bardeen, canal? insulten en el canal El Fundido. Todo lo que sea, Sale Rule 34 en cualquier momento. todo lo que sí suba el algoritmo, denle un cabezazo al teclado, insultos, aceptamos todo, ¿sí? Todo sirve. Zurdito Ahí. empobrecedor en el chat suma. Sí, esa siempre. Así que bueno, quedan invitadísimos todos a pasarse por el canal y sobre todo a interactuar y compartir los videos, sea que están de acuerdo o que están en contra. Gracias a todos por Salió. participar, de verdad. Y espero que les haya gustado como a mí. La verdad.